Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos una función en donde nos piden, esta es la función, en donde nos piden hallar el dominio de esa función, demostrar que esa función es una función par y encontrar el resultado de estos dos límites, ¿sí? Entonces, arranquemos. Esta función que nos dieron es una función que tiene la forma de una división, o sea, es una fracción. Por lo tanto, siempre que mi función tenga esta forma, que tenga un denominador, ¿cómo tenemos que arrancar? Tenemos que ver cuándo, para qué valores de x, mi denominador es igual a 0. Y luego eso, los valores que encontremos, lo voy a extraer de todo el conjunto de los reales, ¿sí? Entonces, arranquemos. Nos piden, pongo x menos seno de x, que es mi denominador, me fijo cuándo es igual a 0, ¿va? Entonces, x va a ser igual a seno de x, despejo aquí, y ¿en qué valor de x ocurre esto? Cuando el x vale 0. Entonces, el dominio de mi función van a ser todos los reales menos el 0, ¿va? Bueno, sigamos. En el punto B nos piden demostrar que esa función es una función par. Ahora, antes de arrancar, recordemos un poquito qué es una función par y qué es una función impar. Una función par es cuando mi f de x es igual a f de menos x. O sea, eso se llama en matemática cambiar la variable, ¿sí? En lugar de x voy a poner menos x. Ahora lo vamos a ver cómo se trabaja con eso, ¿sí? Entonces, si una función cumple esto, esta expresión, es porque mi función es una función par. Por el contrario, una función impar es cuando mi f de x es igual a menos f de menos x. O sea, aparte de cambiar el signo del x, le voy a cambiar el signo a toda la expresión, ¿sí? Bueno, entonces, aquí nos piden encontrar, demostrar que esta función que me dieron es una función par. Vamos entonces. Ok. Vamos a calcular el f de menos x. Y trabajándola tendríamos que llegar a esta expresión si es que es una función par. Entonces, f de menos x. ¿Cómo encuentro la expresión de f menos x? Muy fácil. Lo único que tengo que hacer es tomar mi función, o sea, mi f de menos x va a mantener la forma de mi función. Lo único que tengo que hacer es, en lugar de x, que aquí mi variable es la x, en lugar de la x voy a poner mi nueva variable, que es menos x. Por eso se dice que cambio la variable, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Empiezo a leer. Aquí me aparece la x, entonces voy a colocar menos x. Más seno de menos x. ¿Sí? X, o sea, menos x, menos seno de menos x. ¿Va? Muy bien. Vamos a seguir trabajando esta expresión. ¿Cómo la trabajamos? Vamos a un costadito y les quiero explicar algo. Vamos a ver cómo es la función seno de x. Si yo grafico la función seno de x, es así. Aquí yo tengo 1, menos 1, ¿no? Estos son unos límites, unas cotas. Mi función seno de x en 0 es así, viene así, 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 es un simétrico. Entonces, esta es mi función seno de x. ¿Cómo es la función seno de x? La función seno de x
es una función impar. ¿Por qué? Al ser una función par, se cumple esto, que seno de x es igual a, ¿se acuerdan? Impar es que seno de x es igual a menos seno de menos x, ¿sí? ¿Y cómo lo veo gráficamente? Muy fácil. Yo me paro en cualquier punto, por ejemplo aquí, ¿no? Correspondiente a este x, ¿sí? Cualquiera. Entonces, si yo a ese x, ¿sí? Imaginen que es, no sé, 30 grados. Si yo al 30 grados le coloco un menos, o sea, menos 30 grados sería este. ¿Va? Ahí ya de x positivo pasé al x negativo. Es esta parte. Y si yo intersecto con mi gráfico, llego a este valor. Para el x positivo vale esto. Y para el x negativo vale lo mismo, pero negativo. Eso es lo que me está diciendo esta expresión, ¿sí? Entonces, es simétrico. ¿Qué hago con este punto? Si viene para aquí, para este lado del y para este lado del x, o sea, rota, se traslada de esa manera, ¿sí? Quiere decir que es una función impar. O sea, tanto el eje y como el eje x se comportan como espejos. Si el espejo es el eje y, de aquí viene para acá y después el eje x es mi espejo, se refleja aquí. Si se dan esas dos reflexiones, esos dos movimientos, es porque la función es impar, ¿eh? Y eso dicho así, escrito en fórmulas, es esta expresión, ¿va? Entonces, vamos a ver, como yo sé, deberían saber que la función seno es una función impar, yo sé que se cumple esto, ¿sí? Entonces vengo aquí y hago ese reemplazo. Menos x, nada, le voy a quitar solamente paréntesis, ¿sí? Vamos aquí. Seno de menos x. Antes de eso, miren, vamos a trabajar un poquito esto, o vamos a seguir con el azul. Miren, ¿qué pasa si el menos lo traigo para acá? Menos seno de x es igual a seno de menos x. Simplemente este menos lo traje para acá y ahora van a ver por qué. Aquí, seno positivo, seno de menos x, o sea, es esta parte. Lo reemplazo por todo esto, menos seno de x, ¿va? Y aquí, menos x, y aquí yo tengo menos seno de menos x, o sea, esta parte. Y eso directamente es igual a seno positivo, ahí. ¿Va? Sigo trabajando. Vamos a sacar factor común, negativo. Menos, menos, lo saco afuera y queda positivo x y positivo el seno de x en el denominador. Aquí me va a quedar positivo y este va a quedar negativo. Menos dividido menos, más. Entonces me queda solamente ahí. Y x menos seno de x positivo. Y más no lo puedo trabajar. Llegué a la mínima expresión. Lo simplifiqué lo máximo posible. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Comparo esta expresión con mi función. Si la comparo, van a ver que me quedó exactamente igual. Entonces, esto es igual a f de x. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que el f de menos x lo trabajé y llegué a que es igual a f de x. Entonces, si se da esto, es una función par. Ya con eso demostramos que es una función par, ¿va? Muy bien. Voy a borrar ahora y vamos al último punto en donde nos piden calcular dos límites, ¿sí? Allá vamos. Primero nos piden calcular el límite cuando x tiende a 0 de mi función. Mi función era x más
seno de x dividido x menos seno de x. Ok. Si nosotros reemplazamos para calcular un límite, recuerden que lo primero que tengo que hacer es reemplazar el valor a cual tiende mi x, que en este caso es 0, lo reemplazo en la función. Entonces aquí me va a quedar 0 más el seno de 0 es 0, o sea 0, y 0 menos 0 es 0, 0 dividido 0. Entonces 0 dividido 0 es una indeterminación, ¿sí? Entonces, recuerden que cuando les queda una indeterminación, tenemos que tratar de salvar esa indeterminación para poder calcular el valor del límite, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tengo una indeterminación quiere decir que es imposible de calcular. Entonces, uno, ¿cómo salva esa indeterminación? Aplicando el método de L'Hopital, que en otro video lo vamos a ver, o si no, cada función tiene su truquito, depende de la función. Siempre que tengan la función seno de x, sospechen uno de los truquitos, ¿no? que puedo aplicar es esto. Tenemos que tener en cuenta esto, tenerlo presente en la cabeza, ¿sí? ¿Qué dice esto? Que el límite cuando x tiende a 0 de x dividido x siempre da 1. Entonces, si yo tengo acá en mi función metidos senos, tengo x y mi x tiende a 0, sospechen, recuerden esta expresión. Entonces tenemos que tratar de llegar a esa expresión porque miren, se reduce a 1, entonces me conviene llegar a esa expresión, ¿va? Entonces, vuelvo a escribir la palabra límite cuando x tiende a 0 de. Entonces, miren, yo necesito tener x dividido seno de x, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir toda la expresión, tanto en el numerador como en el denominador, por lo mismo que le dije antes, todo por seno de x, porque a mí me conviene tener x dividido seno de x. Bueno, miren, x dividido seno de x más, lo distribuyo directamente, seno de x dividido seno de x, o sea, estos dos senos de x de abajo son los que yo estoy metiendo, pero si yo divido en el numerador, también tengo que hacer lo mismo en el denominador. ¿Para qué? Para mantener la misma expresión, la misma función y no estar cambiándola, ¿va? Entonces, miren aquí. Vamos a trabajarlo un poquito y me va a quedar. Esto lo dejo así porque no puedo hacer nada. Más seno de x dividido seno de x es 1. Aquí no puedo hacer nada. Menos 1. ¿Va? Y por propiedades del límite, el límite de una división es igual a la división de los límites. Y en la suma y resta también se distribuye, ¿sí? Esas son las propiedades de los límites. Entonces, lo voy a escribir así. Ya distribuyo todo. Voy a distribuir el límite en el numerador y en el denominador y a su vez dentro de la suma y dentro de la resta, ¿sí? Así. Límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x más límite cuando x tiende a 0 de 1. Y aquí lo mismo, límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x, ¿sí? Menos límite cuando x tiende a 0 de 1. Ok, y ahora resuelvo los límites. Y aquí viene esta propiedad que vamos a usar. Yo sé que el límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x es igual a 1. Lo mismo aquí.
¿Va? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1 más el límite cuando x tiende a 0 de 1. El 1, esta expresión, es una constante, no depende de x. Por lo tanto, no, esa x tendiendo a 0 no tengo dónde reemplazarlo, ¿sí? Entonces, bueno, el límite de una constante es igual a la misma constante, 1. Y aquí 1 menos 1. Me va a quedar 2 dividido 0. Y 2 dividido 0 es igual a infinito, ¿sí? Muy bien. Cualquier número que no sea 0, ¿sí? Distinto de 0, dividido 0 siempre da infinito. En cambio, si ese número es 0, 0 sobre 0 es una indeterminación, ¿sí? Entonces, tengo que tratar de salvarla. Entonces, cualquier número dividido 0 es igual a infinito. Entonces, este límite, el primero que me pedían calcular, da infinito, ¿sí? Bueno. Vamos a resolver el segundo límite. El segundo límite era tendiendo a infinito de mi función. Mi función era x más seno de x menos seno de x, ¿sí? Ok. Entonces, la misma historia que antes. Mi función tiene seno de x, mi función tiene x y el x tiende a infinito y se les tiene que prender la lamparita, recordar esta expresión, ¿va? Entonces, ¿qué me conviene a mí tener? Me conviene tener seno de x dividido x. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? En lugar de dividir como hicimos antes, dividido seno de x, voy a dividirlo por x, ¿sí? Entonces, vuelvo a copiar, límite cuando x tiende a infinito de x. Entonces ahora dijimos que lo voy a dividir por x. Dividido x más seno de x dividido x. X dividido x menos seno de x dividido x, ¿sí? Distribuyo los límites. Bueno, esto es igual a 1, esto es igual a 1, ¿sí? Entonces, límite cuando x tiende a infinito de 1 más límite cuando x tiende a infinito de seno de x dividido x. Y lo mismo abajo, límite cuando x tiende a infinito de 1 menos límite cuando x tiende a infinito de seno de x dividido x. Entonces, esta parte y esta parte vale 0. Por lo tanto, me va a quedar límite cuando x tiende a infinito de 1. El 1 es una función constante, no depende de x. Por lo tanto, no tengo dónde reemplazar la x. Entonces, el límite de una constante siempre es la misma constante, en este caso 1. ¿Va? Más 0. Y en el denominador, la misma historia aquí, menos 0. ¿Va? Por lo tanto, me va a quedar 1 más 0, 1, 1 menos 0, 1, 1 dividido 1, 1. ¿Sí? Entonces ahí el segundo límite que me pedían vale 1. ¿Va? Bueno, chicos, espero que hayan entendido. Aquí estuvimos viendo un poquitito, o sea, siempre en los ejercicios así de funciones es muy común que les tomen al principio que les pidan definir el dominio, ¿sí? De la función, porque es una pregunta típica.
Y en el segundo punto nos pidieron demostrar que esta función era una función par. Estuvimos practicando un poquito eso. Y por último vimos dos límites que nos pedían calcular en donde usamos estas dos reglas, ¿sí? Que, bueno, sería muy bueno que lo tengan presente, ¿sí? Bueno, espero que hayan entendido. Nos vemos en un próximo video. Recuerden darle un like si entendieron. Me escriben por mail o abajo del video si tienen alguna duda o quieren otro ejercicio. Y bueno, por último los invito a suscribirse al canal para estar al tanto de muchos otros videos de Resueltos con Mariana, ¿sí? Chao, chao.